Buenas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este Literarsenio. Hoy presentaremos cómo escribir un cuento. Por supuesto, soy un servidor, Arsenio, bienvenido al Cántara Roa, profesor de lengua española, y estaré compartiendo con ustedes un rato muy agradable. Iniciemos. Primero vamos a partir de lo que es el cuento, que es un relato o narración breve de carácter ficticio o real con un argumento fácil y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla del cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme. Este término de cuento procede del latín computus, que significa cuenta. Las características del cuento. Aunque las historias del cuento son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen siempre en las novelas. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y así va ocurriendo que aparece siempre esa característica en los cuentos. También el cuento tiene otra característica, que es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desempeña una desencadenada consecuencia. Los personajes principales son otra de las características que tiene el cuento. Deben resolver los problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Los personajes principales son siempre el alma del cuento. Otra característica del cuento es que existe uno o varios personajes claves que son esenciales para la trama. Para el protagonista, este tiene que superar sus pruebas. Si es fantástico, el hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etc. Deben ser breves. Una característica principal del cuento es que debe ser breve. Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. En esta narración o este tipo de narraciones breves y con una estructura básica, si se leen los fragmentos, se pierde el efecto de la historia. Lo que la historia debe contar debe narrarse de una forma continua sin interrupciones. Un momento ahora, otro momento ahorita, no. Leer toda la trama. En la estructura del cuento vemos también que está compuesto por una introducción o inicio, que es la parte inicial de la historia. También cuenta con un desarrollo o nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema. Y el final o desenlace es la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia. Dependiendo de las características de los cuentos o los relatos, puede ser cuento popular, ahí entran las fábulas, por ejemplo, generalmente deja una moraleja o una enseñanza. Tenemos un caso especial, dos casos especiales, el tío tigre y el tío conejo. También en el cuento popular tiene el cuento de hadas o maravilloso. Aquí veremos en estas historias qué maravillosas son. Por ejemplo, el caso de la historia de Caperucita Roja, que pertenece a esta categoría. Además del cuento popular, existe otro tipo de cuento, el cuento literario. Un caso especial, tenemos El gato negro de Edgar Allan Poe, que es un ejemplo muy palpable y excelente de lo que son los cuentos literarios. Y también dentro del cuento literario está lo que es el cuento para niños. Algunos cuentos para niños clásicos que vemos son El flautista de Hamelín, Hansel y Gretel, Pinocho de Carlo Collodi. Es muy excitante el poder tener la oportunidad de escribir nuestras propias historias. Y entonces vamos a algo fundamental.
¿Cómo hacer un cuento inventado? El objetivo de este tutorial tiene como primicia el poder saber qué es un cuento, cuáles son sus características y poder realizar uno de nuestra invención, pero paso a paso. Para escribir este relato, recuerden que es corto, como hemos dicho, es una excelente forma de practicar y mejorar la forma de escribir. Como cualquier novela, los cuentos relatan una historia con un principio, un nudo y un desenlace. Para aprender cómo hacer un cuento inventado es importante que tengamos en cuenta las siguientes características o los siguientes aspectos. Elegir bien un tema, definir la estructura, trabajar bien el nudo, el desenlace que sea impactante y situarse bien en el tiempo. Así es, si llevas estos pasos, podrás poder escribir un cuento corto sin ninguna dificultad. Si es que, muchas gracias, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like y darle a la campanita para cuando subamos otro video pueda tener acceso a él inmediatamente.